Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Tenemos el placer de presentarle al profesor Luis de León, quien es aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Es uno de los 6 que corren por la nominación presidencial de ese partido. Luis de León es un hombre que he conocido en el país porque cuando fue profesor de secundaria y después profesor de universitaria, siempre estuvo al tanto, dándole seguimiento a los problemas de esa área. Y después, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, fundó un movimiento interno, Fuerza Bochista. Y ahora el hombre aspira a la presidencia. Agregar a eso también su labor como educador, viceministro de Educación, 20 años casi, maestro, ¿verdad? Sí, 20 correcto. años. Sí. Y articulista y escritor. Sí. Cuéntenos entonces, ¿cómo va esa campaña? ¿Por qué usted aspira a la presidencia? Primeramente, buenos días a Adalberto Grullón, Millicé Uribe, alumna nuestra. Así mismo. Qué honor. Y un saludo a todo su público de Uno más Uno. Nos honra y nos da orgullo el estar acá con ustedes para compartir estas ideas de la patria, de la democracia y de nuestra vida misma en todo su ser. Bueno, la primera pregunta que tú haces, ¿por qué aspiramos a la presidencia de la República? Bueno, nuestra vida es un ejemplo desde que estábamos en Montecristi, participamos desde Montecristi de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, cuando nosotros vinimos aquí a la capital de la República y nuestro líder histórico, el prohombre de la libertad y la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch, fundó el Partido de la Liberación Dominicana un 15 de diciembre del año 1973. Y en el PLD hemos tenido toda una trayectoria sin vacaciones, sin expulsiones, siempre aportando de manera crítica y autocrítica, inspirada en nuestro gran líder, Juan Pablo Duarte, y después nuestro líder, Juan Bosch, que fue en quien se inspiró para fundar el PLD, al concebir el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, donde nació el PLD. ¿Por qué aspiramos a la presidencia de la República? Porque esta es otra coyuntura la que vive el país. Es una coyuntura que debemos evitar que el país retroceda en términos democráticos y que la sociedad dominicana, los diferentes sectores sociales, políticos y económicos que apuestan al salto hacia el desarrollo, tengan referentes en los cuales confiar. Nosotros, desde el Partido de la Liberación Dominicana, concebimos que al producirse 2 colapsos, el primero fue la división del 6 de octubre del 2019 y después la derrota del 5 de julio, las bases del partido y algunos sectores nos plantearon que aspiráramos a la presidencia. Y ya usted ve el PLD con esta consulta interna, donde estamos corriendo 6 aspirantes a la presidencia de la República, 3 mujeres, Marixa Hernández, Karen Ricardo, Margarita Cedeño, y 3 hombres, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y un servidor. Con esto estamos contribuyendo a la elección de un candidato o una candidata que sea la expresión de no solo del Partido de la Liberación Dominicana en todo su padrón, sino del pueblo en sentido general, porque se va a votar con el padrón de la Junta Central Electoral. Maestro, durante toda su trayectoria usted se ha caracterizado por una defensa bastante férrea de lo moral. En este contexto donde uno siente que la sociedad dominicana ha cambiado y que el tema de manejo de la cosa pública es importante, usted está aspirando por un partido que está siendo cuestionado por el Ministerio Público por varios casos que involucran inclusive a hermanos y familiares y servidores cercanos del presidente del partido al que usted aspira. ¿Cómo lograr que la gente tenga confianza en una candidatura de usted en este contexto? Bueno, todo cae por gravedad. Todo cae en función de lo que ha sido la elección política y social y humanitaria de la participación política. Y nos hemos inspirado en los valores éticos, morales, en los principios democráticos, de cultura, de familia, de educación del profesor Juan Bosch.
que es el gran referente no solo del PLD, sino del país, de América Latina y del Caribe. Se identifica con Juan Pablo Duarte en su histórico rendición de cuentas. Bueno, y nosotros en el PLD hemos tenido una militancia que, como decía nuestro hermano y amigo Adalberto Grullón, fundamos en el PLD el 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, la Fuerza Bochista en Capotillo, Loma de Cabrera. Fue una fecha histórica. Bueno, cumplimos 23 años ahora, el pasado 16 de agosto. Y lo fundamos precisamente ¿para qué? Para emular esos valores éticos, morales y sociales, para emular la participación política con sentido ideológico, doctrinario y con sentido humanitario, porque Juan Bosch es un líder cuyos valores universales y cuyos valores locales trascienden en nuestra República Dominicana, y fundamos el PLD pensando en que nuestro partido debe ser el ejemplo de Duarte y Bosch. Ahora bien, usted propone ¿Pero qué pasó? esa situación. Sí, porque uno lo que percibe es que en pasó el mismo PLD, profesor, porque se olvidaron usted es un de Bosch. hombre de una larga trayectoria en ese partido. ¿Qué pasó en el PLD que degeneró en lo que algunos consideran que se convirtió casi en un refugio de corruptos y de gente inapropiada? Bueno, pese a que había una escuela de sí. ética. Sí, sí. En primer lugar, debemos comunicarle que todas las personas que están acusados y están presos hasta ahora, ¿verdad? Hasta tanto un tribunal decida, ¿verdad?, lo de las cosas irreversiblemente juzgadas, en términos de decir, se consideran inocentes. Pero bueno, todos los que han delinquido desde ese punto de vista, no lo han hecho en nombre del partido. Tienen que responder personalmente ante la justicia, como dice la ley, de manera personal. Pero el PLD no es un partido corrupto. El PLD, sus bases y su estructura de dirección, es un partido que conserva esos valores, independientemente de todas esas personas que son referidas, que son acusadas, pero eso es otra cosa. Y en esa situación nosotros hemos enarbolado la reflexión en términos de que esas personas deben responder personalmente. Y nosotros pero estamos... hay un tema que usted sabe, profesor. Las instituciones tienen que cuidar su imagen. Perfecto. Y la imagen se proyecta a través de esos individuos, quienes las integran. Eso fue lo que aprendimos de Juan Bosch, claro, y de muchos otros, ¿verdad? Correcto. Resulta que en el PLD hubo resistencia a reconocer que algunos sectores de la población tenían razón cuando señalaban a determinadas figuras. Yo pongo el ejemplo de alguien que no está acusado, que no está responsable, que es un prominente senador de la República. Ese senador fue acusado de 20.000 casos y el PLD lo protegió hasta tal punto que hasta que el PLD no se divide, él era el secretario de organización de ese partido. Bueno, quien les habla, mi participación ha sido coherente con uno de los valores fundamentales que estaba en todas las reuniones del partido, en la agenda, crítica y autocrítica. Yo fui permanentemente crítico de todos esos casos y como Fuerza Bochista teníamos una actitud, corrimos el sacrificio de ser transparente y de ser crítico y de ser ético y de tomar una actitud social. Bueno, cada cual tiene que rendir cuenta, así como rinde cuenta ante Dios, cada uno de nosotros. Cuando la Fuerza Bochista surgió, yo pensé, se va todo el PLD para ese movimiento. Y no fue así. Bueno, pero mire. Es más, no lo trataron tan bien a ustedes ahí. Adalberto. Bueno, la fundación de la Fuerza Bochista en el PLD fue un acto de valentía nuestra. Sí. Que lo hicimos históricamente, como yo le dije, desde los restauradores de la República, en Capotillo, un distrito municipal de Loma de Cabrera, Dajabón, la línea noroeste. Donde tuvo lugar un hecho histórico. Donde tuvo lugar, donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de Capotillo. Vaya Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, Benito Monción. Eso no era contra los haitianos esa vez, para que la gente cree que aunque esté en la frontera, era al contrario, los haitianos habían protegido a los dominicanos. Que se tuvieron que ir a Haití. Correcto. A los restauradores. Bueno, y en todo ese balance, como esta situación se ha tratado y es asunto de información y de necesidad de reflexión y de adoptar posiciones sobre eso, también nosotros decimos,
los gobiernos del PLD fueron luces y sombras. Las luces están muy distantes de las sombras. Esos son sombras y situaciones que se producen. Por lo que nosotros planteamos que el tema de la lucha contra la corrupción es un tema de patriotismo, es un tema de fortalecer la democracia. Pero esa lucha contra la corrupción hay que aplicarlo contra todo, no contra los que estuvieron, también contra los que están, que tienen muchos escándalos de corrupción. La República Dominicana y el pueblo, la sociedad, tienen que continuar esa lucha independientemente de la coyuntura de quien gobierne, porque ese es un tema nacional, ese es un tema de nación. Sería interesante, maestro, tener la valoración de usted sobre el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público en esta materia, pero le voy a pedir que reserve su opinión porque ya hizo seña de producción que tenemos que ir a la pausa y cuando vengamos entonces podemos reiniciar la conversación con ese tema. Muchísimas gracias por mantener la sintonía en 1+1. Hoy en esta entrevista de Primer Plano estamos gratamente acompañados por Luis de León. Él está aspirando a la candidatura presidencial del PLD, pero es un conocido en todo lo que tiene que ver con educación. Fue viceministro, además también conocido por sus artículos sobre ese tema. Profesor, hay varios temas que ver con usted en esta segunda parte. Le preguntaba el tema de corrupción, quiero también que hablemos del tema de educación. De manera general, las propuestas de usted en dos temas que hoy día siguen interesando y motivando a las personas. En el tema de corrupción, comencemos con ese. Bueno, el tema de corrupción está claro. Mi vida es un ejemplo en el ejercicio en el Estado de lucha contra la corrupción y de un comportamiento ético, moral y social. Perdón, pero yo no le pregunto en el caso de usted, que eso no está en discusión, sino la valoración del trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público. Gracias. Bueno, siempre se saluda un trabajo que vaya en esa dirección. Sin embargo, está por verse, ¿verdad? Su trabajo hay que medirlo en función de los resultados, ¿verdad? En el seguimiento. El Estado mismo, el gobierno, tiene casos de corrupción también que hay que poner atención. Que el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción, siempre, esta es una crítica, generalmente se ve contra el que está en el Estado, en el gobierno, contra lo que estuvieron. Pero hay que sustanciarlo, fortalecerlo contra lo que están, ¿verdad? Contra lo que están para que se vea. Y en ese pero sentido, hay casos de funcionarios, por ejemplo, el de la Lotería Nacional. Es el único que está preso. Faña fue a la justicia, no por corrupción, pero fue a la justicia. Bueno, no, pero el tema ahora... El tema de la corrupción de Estado es este, ¿no? El tema ahora pero hay otros temas ahí. Es que la persona como usted y yo, Mili es mucho más joven, que hemos visto tanto en el país, nunca habíamos visto que desde el poder se asumieran posiciones preventivas contra la corrupción. Y lo que está pasando con la Dirección de Compra y Contrataciones, porque la denuncia que él ha hecho el propio gobierno, lo que ha pasado con la directora de Ética Gubernamental y lo que ha ocurrido con el Ministerio Público, poner una mujer como Miriam Germán, que fue casi por aclamación, porque el gobierno no la puso tal vez porque quería o no quería, la pidió el pueblo, ¿son movimientos positivos o no en esta embestida? Sobre todo con los antecedentes de su gobierno, que repito, fue incapaz ni siquiera de destituir, el PLD fue incapaz de destituir a una persona que estaba sentada en el banquillo de los acusados, como corrupto. No destituyó a nadie, nunca movió a nadie. Ni siquiera pidió renuncia. Y aquí por lo menos lo mueven y lo están sacando. Bueno, no quiero decir que es lo ideal, ¿verdad? Pero correcto. Algo está haciendo. Bueno, no está en discusión lo de la magistrada Miriam Germán, ¿verdad? Como gerente de este tema tan interesante, la lucha contra la corrupción. Pero también nosotros críticamente asumimos, ¿verdad?, todo eso que ustedes dicen respecto al ejercicio del PLD, aunque se creó toda una cultura sobre la lucha contra la corrupción. Sin embargo, nosotros creemos que en este tema de la lucha contra la corrupción han fallado tres aspectos que nosotros tenemos que decir para fortalecer esa lucha contra la corrupción. El debido proceso de ley, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad personal, para que el tema no sea un tema politizado. Porque usted sabe que, por ejemplo, esta gestión de gobierno, que se propone reelegirse con todo su derecho, sin embargo, lo fundamenta precisamente en el tema de la corrupción y la impunidad.
pero hay que garantizar la gobernabilidad de estos tiempos, porque la situación de la República Dominicana, en un momento en que en el mundo hay una crisis mundial, la crisis de la pandemia y sus secuelas de carácter económico y de salud, la crisis de la guerra, todo esto necesita una gobernabilidad que garantice que el país pueda ir más allá de la crisis, es decir, la subsistencia humana, con la alta inflación que tiene la República Dominicana de 2 dígitos, la segunda más grande de América Latina y del Caribe, con la situación del desempleo, la situación de la violencia ahora misma, de la inseguridad, que lo vemos a diario, y bueno, este fin de semana fue trágico, ¿no?, para el país. Todo esto es necesario, por eso nosotros en nuestra propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, de aspiración a la presidencia de la República desde la fuerza bochista del PLD, nuestro lema es, dice así, la unidad bochista garantiza la victoria. Nosotros estamos convocando la unidad del PLD, de la Fuerza del Pueblo y todos los sectores políticos y sociales, para garantizar que la gobernabilidad actual del país no entre en picada y se produzca una confrontación, una situación social. Pero usted está consciente una de que alianza con Leonel Fernández está planteando. Cuando hablamos de gobernabilidad, ¿usted cree que la gobernabilidad tiene que estar condicionada a que no se ataque a los corruptos? No, de ninguna manera. Porque a mí me sorprende, profesor, distinguido profesor y admirado por mí, y usted lo sabe, claro que no es una pose. Gracias. Que un hombre honesto como usted, que tiene una trayectoria como usted, tenga el mismo discurso que tienen otros que podrían tener cola que le pisen. No. Porque cuando se argumenta, cuando se desacredita la lucha contra la corrupción, cuando se habla con ironía frente a un ministerio público independiente, es independiente. Lo que se está haciendo en otra medida es invalidando o cuestionando lo que todo el mundo considera que son gestos positivos y lo que contra un mal tan grave. Y lo que el mismo profesor cuestionó en el pasado. La bandera anticorrupción. No. Usted tiene calidad para hacerlo. No, claro. Yo no estoy criticando. Muy por el contrario, yo he dicho que se fortalezca la lucha contra la corrupción. Yo lo que estoy diciendo es que este tema no se ha tomado, ¿verdad?, políticamente. Sí, el pero. Exactamente. Bueno, porque usted sabe que en toda crítica tiene que haber un balance para establecer el equilibrio. Pero usted está de acuerdo con que lo que se ha hecho con relación a la Procuraduría General de la República, con relación a ese hermano de Danilo, que hasta donde se construyó una letrina aparece el nombre de él. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo no puedo explicar, yo lo condeno, esas cosas lo he condenado, yo no puedo entrar, ¿verdad?, en ese tema, pues yo no tengo nada que ver, ni estoy, y sí señalo que, ya lo dije al comenzar la entrevista, todo el que en el Estado ha delinquido o ha utilizado los recursos del Estado tiene que pagar, y para eso está la justicia. Es decir, lo que yo reivindico es que se quiera colocar a todo el PLD políticamente en todo esto, y decimos claramente, no, el PLD no es un partido corrupto. Que lo hayan hecho determinados funcionarios y determinadas personas, bueno, ellos tienen que pagar con la consecuencia, pero también yo digo, personalmente, los estatutos no mandan a nadie a robar. Y también he dicho, y es la parte que se la estoy reiterando, que para que la lucha contra la corrupción tenga viabilidad, fortaleza, credibilidad, tiene que también actuarse con la misma situación, sobre todo lo que está viendo el pueblo, la gobernanza, tiene que actuarse en esa dirección. Maestro. De manera que yo retorno a la pregunta, porque Adalberto me volvió. Sí, perdón. Pero no tengas duda que yo tengo el puño en alto. Ya, no. Eso nos tranquiliza más. Vamos a hablar ahora también un poco de educación. Hay en una parte del pueblo que hay un malestar, porque entienden que después que se marchó y se luchó para que se aumente el presupuesto en educación, todavía el tema de la calidad educativa no ha sido mejorado. Acabamos de ver ahora mismo cómo el gobierno designó un ministro de educación distinto, y quiero saber un poco la valoración que usted tiene sobre ese tema. Sí. Bueno, en este tema, desde nuestra aspiración presidencial, nosotros hemos levantado una columna en la dirección de que hay que consolidar la lucha por una mejor educación de calidad y de valores, que fortalezca la identidad del patriotismo también, porque ese es uno de los fuertes nuestros, en el sentido de que
el Ministerio de Educación, la educación debe ser un eje transversal para toda la sociedad, como debe ser. Y realmente, si hablamos de fortalecer una democracia, la democracia dominicana, fortalecerla en términos institucional, tenemos que fortalecer la educación con una cultura que propenda hacia que la misma sociedad, desde la pobreza, desde la pobreza de indigencia, desde la pobreza extrema, participe integrada y activa, vigilante. Porque el término de la calidad de la educación es un término en construcción. Es decir, las sociedades, mientras más van avanzando, van exigiendo. Y hay que poner como protagonista a los mismos sectores sociales, los sectores pobres y sectores sociales en esa vigilancia, dándole mayor nivel de institucionalidad, con la participación de las organizaciones que están ahí en la escuela, la Sociedad de Padres Amigos de la Escuela, las organizaciones de la sociedad civil que vigilan la escuela, es decir, sectores empresariales, todos los sectores sociales con la educación. Y en la educación hasta ahora, bueno, la presente gestión de gobierno, ustedes saben que terminó en términos desastrosos. Tuvimos un ministro como el anterior, que su discurso era que lo estaba haciendo todo nuevo, que todo, y ustedes vieron la lluvia de escándalos que ocurrieron en el Ministerio de Educación, con los programas precisamente institucionales que se establecieron en los gobiernos del PLD, como los programas de desayuno, almuerzo escolar, los programas de la jornada de tanda extendida. Pero la calidad educativa siguió estando pendiente y pese a que el PLD habló mucho de una revolución educativa, maestro. Por eso decía que es un tema, la calidad de la educación es un tema en construcción y es un tema que debe estar libre de que se utilice los recursos del Estado, los recursos de educación. ¿Usted conoce al actual ministro que nombraron ahora? Como no, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, tiene mérito y tiene formación educativa. Ahora comenzó muy mal, comenzó un poco tremendista, diciendo que la inversión del presupuesto de educación había ido al zafacón. No, así no. Por ejemplo, quien les habla que es educador de carrera. Yo empecé a ser profesor en 1974, en enero de 1974, y después fui director del Liceo Argentino, donde fui condecorado por el gobierno de Argentina y fui referencia en los programas sociales desde ese liceo. No creo que se pueda hablar en esos términos. Él hablaba de un término que es moderno, súper moderno. Y lo han sacado fuera de contexto, porque estaba hablando con directores regionales y de distritos escolares. Y él decía, el problema es que la acción de los seres humanos y de las instituciones se evalúan por los resultados. Perfecto. Y el resultado es que seguimos peor o igual que como estábamos antes del 4% en cuanto a calidad, que es lo que están aprendiendo los muchachos y las muchachas. No basta aunque vayan a la escuela. Sí, tienen que ir a aprender. Y en eso él tiene razón. Pero no, el que es ministro de Educación tiene que medir todas sus palabras, porque ahora resulta que siempre en la gobernabilidad, todo el que viene quiere destruir todo, no con un discurso así. Hay que ser humilde. Pero tal vez no fue sincero él, porque los resultados están ahí, no hemos mejorado en eso, maestro. Está hablando de los indicadores. Sí, de calidad educativa. Bueno, claro. Pero yo creo en esas posiciones críticas. Puede durar 3 años sembrando plátano, y si no cosecha un plátano, ¿cuál es el problema? Bueno. Pero no podemos tampoco, ¿verdad?, tener un discurso que su gran propósito hay que tratar con paño tibio a los maestros y a las maestras sobre todo, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo eso. No, Adalberto, no me tome el discurso. No, yo soy un hombre crítico, no. A lo que nosotros nos oponemos es que cuando llega un ministro se cree que es un dios y que todo hay y que quiere comenzar de cero. Quiere comenzar de cero y quiere destruirlo todo. Y nada, bueno, sembró hasta su propia gestión de su propio gobierno en los 2 años, dijo que no. No, así no. Yo no creo que hay que comenzar así. Primero usted debe ubicarse, cuando usted comienza debe sentarse. Profesor, antes de que nos saquen del aire, porque se nos terminó el tiempo, vamos a agradecerle su participación acá. Sí, usted sabe que este espacio está abierto para canalizar todas sus actividades sociales
De hecho, la recibimos y la divulgamos. Ay, gracias, gracias. Todos los días. Pero déjeme decir una palabrita. Adelante, sí. Gracias, gracias. 15 Bueno, segundos. la consulta es el próximo 16 de octubre, ¿verdad? Y en la boleta electoral, quien les habla es el número 1. ¡Ay, le tocó el 1! Número 1. De manera que invitamos a todo el país, a todo el partido y a todos los que están inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral a votar por un servidor. Y más que por un servidor, por su vida, por su ejemplo. Bueno, lo dice Mili. Gracias, muchísimas gracias, profesor. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana, aquí de nuevo es la cita.